La palabra de esta mañana tiene como título Conociendo los principios de autoridad. Amén. ¿Sabe qué es autoridad? ¿Qué es autoridad? ¿Qué es autoridad para cada uno de ustedes? ¿Quién me dice una palabra? ¿Qué es autoridad? Orden. ¿Qué es autoridad? ¿Qué más? No escucho. Gobierno, escuché por allí. ¿Sí? La autoridad dice que es poder de gobernar o ejercer el mando de hecho o de derecho. Amén. Quiero abrir con esto, que es autoridad. Autoridad es poder. Es cuando a una persona se le asigna un poder para ser ejecutado. Amén. ¿Me siguen? Autoridad, diga, yo tengo autoridad delegada por Dios. Pero hoy les voy a enseñar cuáles son los principios de autoridad. Busque en la palabra de Dios en Mateo 8:5. Mateo 8:5, ¿qué me dice la palabra de Dios? Mateo 8:5. Conocemos mucho este pasaje. Y leo bajo la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Yo quiero que usted se conecte en esta mañana con el Espíritu de Dios. Amén. Conéctese en esta mañana con el Espíritu de Dios. Quite toda distracción, todo pensamiento que no venga del Padre. En el nombre de Jesús se ha quitado de sus mentes. Amén. Mateo 8:5, ¿qué dice? Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dice: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Sabe algo que hay aquí? Que la palabra sin fe no hay una acción. La palabra con la fe es que va a traer el beneficio a su vida. Amén. La fe y la palabra van juntas. ¿Por qué? Porque vemos en este pasaje, a través de este centurión, que él tenía fe, pero le dijo algo a Jesús, le dijo: solo di la palabra, suelta la palabra y yo sé que mi criado va a sanar. No es necesario que tú vayas, no es necesario que ores, no es necesario que impongas la mano. ¿Por qué? Porque este centurión reconocía la autoridad que es el mismo Jesús. Amén. Y dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a los soldados. Y digo: haz esto, y ve, y va, y al otro. Y él sabía lo que es ejercer autoridad, porque él estaba bajo autoridad, él tenía autoridad y bajo de él tenía a quien mandar. Él sabía y reconocía que era la autoridad. Al oírlo Jesús se maravilló y le dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Amén. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. En aquel mismo instante que Jesús soltó la palabra, ni siquiera que tu criado sea sano, no. Ve, y conforme a tu fe, tu criado está sano en el nombre de Jesús. Yo estoy hablando algo que es los principios de autoridad, conociendo cuál es el principio de autoridad. En primera de Pedro 2, del 11 al 19, anote y dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de deseos carnales
que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios el día de la visitación. Quiero ser breve, amén. Y en Romanos 13, del 1 al 7, tome nota. Romanos 13, del 1 al 7, ¿qué dice la palabra de Dios? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios estableció, Dios es la misma autoridad. Y en Efesios 6, del 4 al 13, me habla de autoridad. Estoy hablando de los principios de autoridad. Y el mismo Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Y anote por allí también Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. ¿Sabe que en el reino de Dios no hay dos voluntades? En el reino de Dios no hay dos voluntades. En el reino de Dios usted, el Padre, da una orden y usted obedece y punto. ¿Sí? En el reino de Dios no hay que, bueno, déjame opinar. No. La palabra de Dios es la verdad, escrita, inspirada por el Espíritu Santo, por Dios. Se da la palabra y la palabra en mi vida trae orden. Amén. Es una autoridad delegada por Dios, dada por Dios para esta tierra. Entonces, en el reino de Dios no existe libre albedrío. ¿Sabe que cuando usted aceptó a Cristo, a usted se le acabó ese libre albedrío? ¿Lo sabía? Pero hay muchos que dicen, sí, ciertamente, Dios es un Dios que da libre albedrío. Pero una vez que usted fue comprado a precio de sangre, no tiene para dónde correr. Acepto a Cristo y obedezco a Cristo. Yo creo que esta palabra es dura, pero yo sé que va a tener un impacto en su vida en el nombre de Jesús, porque estoy hablando de autoridad. Y cuando hablo de autoridad, usted recibe a Cristo, y cuando recibes a Cristo, tú tienes el poder y la autoridad. Amén. Tú recibes poder y autoridad. ¿Para qué? Para ser gobernador en esta tierra. Amén. Ejercer autoridad en esta tierra, en donde tú estés, en el sector donde tú estés. Amén. Autoridad delegada por Dios a tu vida, para que donde tú te pares, Dios, en el nombre de Jesús, usted ejerza autoridad, y toda tiniebla tiene que huir en el nombre de Jesús. Amén. Porque tú portas autoridad. La autoridad, ¿sabe algo? Que autoridad, la autoridad es el Dios, es Dios. Dios la da a cada uno de nosotros, amén, para poderla ejercer. Entonces, en el reino de Dios se hace lo que el rey dice. Ay. A veces nos cuesta obedecer lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No dejando de congregar y predicar, amarse los unos a los otros, y así tantas palabras que hay en la Biblia, pero nos cuesta obedecer. Y cuando usted desobedece, usted pierde autoridad. ¿Sabía eso? Cuando tú desobedeces, pierde autoridad. Y sabes que en estos tiempos hay iglesias que hay personas, en este caso más que todos los diáconos, hay iglesias donde ellos ejercen autoridad, pero ¿sabe algo? Hay un peligro allí, que ellos creen que son más que Dios y comienzan a sobrepasar esa autoridad. Porque estoy hablando de autoridad. Hay personas, hay líderes, quizás pastores, que toman esa autoridad para imponer
a otras personas. Entonces se sobrepasan y no reconocen que la autoridad viene de Dios. Nosotros solamente somos un instrumento en sus manos, amén. La autoridad es el mismo Dios, pero usted sabe el poder que tiene esa autoridad en su vida. En el reino de Dios no existe democracia. ¿Qué existe? Teocracia. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Papá manda y usted obedece y punto. Pero nos cuesta mucho obedecer, ¿sí o no? Nos cuesta mucho obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios, los estatutos, los principios de Dios. Nos cuesta mucho obedecer. Entonces el reino de Dios es, el rey dice y nosotros obedecemos, más nada. Usted obedece y punto. ¿Por qué? Porque la obediencia trae bendición. Amén. La Biblia establece, no hay discusión para esto, Dios es el origen de toda autoridad y por lo tanto es la fuente de autoridad en todo el universo, quien la delega al hombre para representarlo en esta tierra y no reemplazarla. Eso me lo dice Marcos 11, del 28 al 30. Marcos, el libro de Marcos. Marcos 11, estoy hablando de autoridad. La autoridad, el origen es Dios y Él la da para nosotros como embajadores del reino de Jesucristo. La representemos y no la reemplacemos. Marcos 11, versículos 28 al 30. Voy a leer el 27, dice, y volvieron a Jerusalén y andando él por el templo, vienen a él los príncipes de los sacerdotes y los escribas y los ancianos, porque siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que no le va a gustar la cosa. En este tiempo llegaron los fariseos porque Jesús, origen de autoridad, él donde llegaba, oraba, sanaba, reprendía, y los fariseos no estaban conformes con esto. Y le dijeron, pero ¿quién eres tú? ¿Por quién eres tú para ejercer esa autoridad? Y en el libro de Marcos 11 me lo dice. Y le dicen, ¿con qué facultad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta facultad para hacer estas cosas? Y Jesús respondiendo, entonces les dice, os preguntaré también yo una palabra y me respóndanme. Y os diré con qué facultad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? ¿Sabe que Jesús los quiso retar? Los confrontó. Porque ellos le estaban preguntando, ¿quién eres tú? Y Jesús, tan sabio él, qué bello Jesús, allá va. Yo también les voy a hacer una pregunta. Porque se creen tan sabios que se la saben todas. Yo les voy a hacer una pregunta. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿De quién era? Esa fue la pregunta que le hizo a los fariseos. ¿Era del cielo o de los hombres? Respóndeme. Gloria a Dios. Entonces ellos pensaron dentro de sí diciendo, si dijéramos del cielo, dirá, ¿por qué? Pues no le creíste. Ellos mismos, ay, como que metimos la pata, mejor lo dejamos quieto. No más, porque si responden van a salir perdiendo. Porque Jesús es el Dios de autoridad. Jesús es sabio. El conocimiento de Jesús nos trae sabiduría. Y si dijéramos de los hombres, tenemos al pueblo, porque todos juzgaban de Juan, que verdaderamente era el profeta. Y respondiendo, dicen a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dice, tampoco yo os diré con qué facultad hago estas cosas.
Quédense quietos. No estén jorungando mucho. Autoridad delegada por Dios, amén, el mismo Dios. ¿Por qué es importante que entendamos qué es autoridad en el reino? ¿Por qué es importante? ¿Sabe la importancia que es como hijos de Dios entender qué es autoridad? Usted sabe que, bueno, usted sabe que cuando usted ve a un policía, cuando usted ve a un militar, cuando usted ve a alguien uniformado, ¿qué le dice a usted? ¿Qué te dice? Una persona uniformada tiene autoridad, y cuando hablamos de autoridad se habla de respeto. ¿Por qué? Porque eso fue alguien que le dio autoridad a esa persona para ejercer su función. Amén. Entonces, importante entender qué es autoridad en el reino de Dios. Entender los principios de autoridad no es opcional, es vital para nuestro desarrollo como persona y como hijos de Dios en el reino. En el reino de las tinieblas solo se hace la voluntad de ¿quién? ¿Usted está escuchando lo que dije? Preste atención. Acabo de decir que en el reino de las tinieblas se hace la voluntad de ¿quién? De Satanás. Ahí no puede mandar Dios, ahí manda el adversario. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús, porque él tiene su comitiva, él tiene la autoridad, pero su autoridad, su poder es limitado. ¿Qué dice la palabra de Dios en Juan 8:34? Dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando usted peca, usted pierde autoridad. No pretendamos que como hijos de Dios, sabiendo que tenemos autoridad, sabiendo que tenemos el poder para echar fuera demonios, porque la palabra escrito está, tengo la autoridad, tengo el poder. Ajá, pero usted tiene un cable pelado por allí. Usted está pecando. Usted continúa haciendo lo que venía haciendo antes de recibir a Cristo. Usted sigue murmurando. Usted sigue hablando del pastor, hablando del líder, hablando del hermanito. Entonces, cuando usted entra allí, usted está pecando. Y el pecado me quita la autoridad y el poder de Dios para ejercerlo aquí en esta tierra. Amén. Estamos acá. El diablo conoce los principios de autoridad. Él lo sabe, él se sabe la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. En Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra quién, contra sangre ni carne, ni contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mi pregunta es, ¿cómo yo puedo echar fuera a un demonio si yo todavía estoy pecando? ¿Cómo yo, como hija de Dios, no he dejado ese viejo hombre y pretendo ejercer la autoridad ante una situación? No puedo, no podemos ejercer la autoridad de Dios en nuestras vidas. Porque todavía hay algo, hay una área en mi vida que todavía no ha sido llevada a la cruz del Calvario. Tenemos que revisarnos para ver qué hay en nuestras vidas que todavía seguimos cometiendo el mismo pecado y por lo tanto cuando yo peco pierdo autoridad y no avanzo. ¿Sabe algo? Que la bendición trae beneficio. La obediencia trae bendición. Amén. Ahora, ¿por qué hay muchos cristianos que se meten en guerra espiritual y terminan cómo? ¿Cómo terminan? ¿Saben por qué? Terminan revolcados, como dicen por ahí. ¿Sabe por qué? Porque se meten en un terreno que no conocen, terreno desconocido. ¿Sabe algo? Que como hijos de Dios nosotros tenemos que caminar en lo espiritual
conocer el mundo espiritual. Porque yo como hija tengo autoridad, tengo poder, pero hay lugares donde Dios no me permite entrar. Hay lugares que como hija de Dios, teniendo la autoridad y el poder, yo no puedo ponerme a pelear en ese terreno del enemigo. No puedo. Por eso es que es importante conocer primeramente la palabra de Dios y cómo yo ejerzo la autoridad en mi vida. Amén. La mayoría de las personas violan los principios de autoridad porque no la entienden. Autoridad, hay muchas personas que no entienden la autoridad delegada por Dios a mi vida. ¿Sabe por qué? Porque el evangelio se trata de revelación. Diga conmigo revelación. Revelación. Diga, la autoridad, yo quiero que usted se despierte. La autoridad delegada por Dios a mi vida es revelada. Ahora bien, ¿qué pasa cuando no entendemos los principios de autoridad? Cuando yo no sé quién soy, cuando yo no tengo identidad de hijo, cuando yo ando por allí y sin saber, a veces se me olvida hasta el nombre, se me olvida hasta la edad, se me olvida dónde yo vivo, ¿sí o no? Porque andamos como en el limbo, andamos como zombies, andamos como que, ya va, ¿qué está pasando? No entiendo. No, usted es una hija, un hijo de Dios. Usted porta la autoridad delegada por Dios. Usted tiene autoridad y poder ante cualquier adversidad que se le presente. Amén. Autoridad. Yo quiero que usted se despierte en esta mañana y sepa quién eres en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando no entiendo los principios? Usted, cuando hablamos de principio, hablamos de obediencia. Principio me habla de obediencia. Los principios, si usted rompe un principio de Dios, usted no recibe nada. Porque esto no es 1 más 1 son 2, no. Usted obedece y usted recibe. Usted desobedece, usted no va a recibir nada. Entonces, ¿qué pasa cuando no entiendo los principios de autoridad? ¿Qué produce en mi vida? Cuando yo no sé quién soy, cuando yo no ejerzo autoridad, cuando yo ando toda dormida, cuando yo no oro, no escudriño la palabra, no cumplo con los mandamientos de Dios. ¿Qué pasa en mi vida cuando no entiendo lo que es los principios de autoridad? ¿Qué entra a mi vida? Diga conmigo temor. No, pero diga temor. Cuando yo no entiendo el principio de autoridad en mi vida, entra en mi vida temor. Amén. Todo lo que sea autoridad, usted le va a tener miedo. ¿Cuántos le tienen? Bueno, ahorita no se le tiene miedo a ninguno que cargue uniforme. Cuando uno ve a un policía, un guardia, había un miedo, ¿verdad? Había un respeto, una honra. Viene la autoridad, viene el policía, ahí está el guardia, ahí está el militar, respeto, autoridad, reverencia. Pero cuando no entendemos ese principio, vea lo que pasa. ¿Qué entra en mi vida? ¿Qué me produce cuando no entiendo, cuando no sé qué es autoridad? Entra en mi vida cuando no reconozco autoridad. ¿Qué entra en mi vida? Sospecha. Diga conmigo sospecha. Comenzamos a preguntarnos, ¿por qué Él está diciendo que debemos sujetarnos? ¿Qué habrá detrás de esto? Comenzamos a hacernos preguntas. Comenzamos a cuestionar lo que dice un pastor, lo que dice el líder, lo que dice la pastora, lo que dice el evangelista, el profeta. Comenzamos a cuestionar. ¿Y sabe qué trae eso en mi vida? Rebelión. Porque yo no estoy respetando la autoridad delegada por Dios en la iglesia. No estamos muchas veces de acuerdo con el pastor, comenzamos no me parece, ¿qué te parece a ti? A mí no me gusta, hubiese hecho esto así, hubiese hecho esto asado. Y comenzamos a hacernos preguntas, a ir en contra de la voluntad de Dios. Porque el que tiene autoridad hace la voluntad del Padre. El que tiene autoridad hace lo que Dios dice y lo que está establecido en la palabra de Dios. Amén.
Entonces, el problema no es si tú estás de acuerdo o no, sino quién puso a esa persona allí. Si lo puso Dios y usted toca esa autoridad, escuche bien algo, escuche bien esto. Si puso Dios a esa persona allí y usted toca esa autoridad, usted va a tener problemas. ¿Sí? Cuando usted comienza a murmurar, a hablar, a armar una rebelión, a armar un bochinche con su hermano, a cuestionar lo que dice un líder, un pastor, una autoridad, usted se mete en problemas, porque esa autoridad fue puesta por Dios y no por el hombre. Por eso es que la autoridad es revelación, porque quizás puede estar un pastor aquí, pero un pastor puesto por el hombre. Y si usted no tiene revelación de la palabra, si usted no tiene comunicación con Dios, usted no sabe si ese hombre, ese ministro fue puesto por Dios o por el hombre. Por eso es que es importante, dice que la autoridad es revelación. Amén. Entonces, ¿cómo yo voy a obtener eso? Yo tengo que tener intimidad con el Padre. Yo tengo que tener comunión con Dios. Porque si yo no tengo comunión con papá, esa autoridad va a ser una autoridad pasiva en mi vida. Usted la tiene. Todos los que están aquí que han recibido a Cristo tienen autoridad, pero a veces tienen esa autoridad pasiva, lenta, ahí engavetada. No hay comida, no hay ropa, viene diciembre, comenzaron las clases, el esposo, la esposa, los hijos, la economía. No, usted tiene autoridad sobre todas esas cosas. Usted tiene el poder para declarar la palabra. La fe sin la palabra no hay autoridad, no hay bendición en mi vida. Amén. Y un claro ejemplo sobre esto es Moisés. ¿Cuántos han leído la historia de Moisés cuando estaba con Aarón y María? Moisés, Aarón y María. ¿Cuántos se acuerdan de ese pasaje? Gloria a Dios, 1, 2, 3. Pero yo voy a sacar un resumen. En Números 12, María y Aarón. ¿Qué hizo María y Aarón? Se metieron con un ungido de Dios. ¿Qué hicieron? Ya no escucho. ¿Qué hicieron? Murmuraron. ¿Con quién? Contra Moisés. ¿Y qué les pasó? María y Aarón murmuraron contra Moisés a causa de qué. ¿Qué causó que María y Aarón murmuraran en contra de Moisés? ¿Cuál fue la causa? ¿Sabe que vino una orden de parte de Dios, del autor de la autoridad, dada a Moisés, y Moisés, ¿qué hizo? Obedeció. Yo obedezco y punto. ¿Qué hizo Moisés? Que lo mandó Dios a casarse con una mujer cusita, negrita, feíta, de las últimas de por allá. Eso no es problema suyo. Moisés obedeció y punto. Empezaron Aarón y María a murmurar en contra de un hijo de Dios, en alguien que poseía la autoridad delegada por Dios. Y cuando usted murmura, se mete en problemas. Pero ¿qué causó acá esto? La murmuración, ¿qué causó? Lepra. Una lepra, Dios santo, que yo en aquellos tiempos yo no quisiera vivir. Una lepra por estar dándole a la lengua, por estar murmurando. ¿Qué nos importa a nosotros si Joel se casa con una altota, una mujer, tú sabes? Ya va, déjelo quieto, Dios le mandó a esa mujer, él en oración y dirección de Dios. Pero empezamos a murmurar, ay mira, y ahora anda, no, quédese quieto. Ese es entre Dios y él. Pero nos gusta mucho darle a la lengua. Cuidado con una lepra. Yo no quiero estar en el zapato de nadie. ¿Sabes qué? En el versículo 9 dice que le cayó la lepra. Imagínense
si hoy en día aplicaran la ley en la iglesia, no queda nadie en la iglesia, todito para afuera. Porque comenzamos a murmurar, mire, consciente e inconscientemente comenzamos a murmurar por cualquier cosa. Mira, la líder Marbella ahora me puso aquí, ¿qué se cree ella? Shh. Dios la mandó. Ella tiene comunión con Dios, ella ora, ella pide dirección. Papá, ¿qué voy a hacer? A fulano a dónde la pongo, a mengano a dónde la pongo. Entonces comenzamos a murmurar con una persona puesta por Dios que le dio autoridad. Y comenzamos, y la hermanita esta, mira a Raúl, y mira el otro, y mira la otra, no murmure. La murmuración trae pecado a mi vida y el pecado mata la autoridad. No puedo ejercer autoridad, pero cuando me viene el problema y estoy clamando, pidiendo perdón, Señor, perdóname. ¿Cómo tú vas a ejercer autoridad si todavía le sigues dando a la lengua? Si todavía seguimos pecando, si todavía seguimos murmurando, hablando del hermano, hablando de todo, cuestionamos muchas veces los pastores, los líderes, ya va. Pedimos dirección de Dios y esa dirección baja y nosotros ejecutamos, delegamos, ejercemos. Recuerda que usted es un hijo de Dios, una hija de Dios con autoridad para ser ejercitada en esta tierra. Amén. Para ser accionada en esta tierra. Entonces yo digo, Dios santo, si aplicaran la ley en este tiempo, mire, serían contaditos los que quedamos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, el no entender el principio de autoridad trae a mi vida también amargura. Usted dirá, amargura, sí. Trae amargura a mi vida cuando yo no respeto autoridad, cuando yo no entiendo lo que es ejercer autoridad. Cuando yo no entiendo que a Joel se puso allí porque el pastor lo puso ahí. Él ahí tiene una autoridad. Él allí tiene una posición de no dejar pasar a nadie a este lugar santo. Ahí hay una autoridad. Ahí chiquitico como ustedes lo ven, pero peligroso. Yo lo estoy escuchando, yo no sé si era la voz de él, pero tiene una voz para adorar al rey. Yo lo he escuchado, yo dije, se tiene que montar en adoración, porque tiene una voz y cuando abre esa voz, los demonios huyen en el nombre de Jesús. Pero no se ha dado cuenta, pero yo sí me di cuenta. Entonces es revelación. La autoridad es por revelación. Gloria a Dios. Entonces trae amargura, la gente se amarga y anda en la iglesia ignorando todos los principios, quien dijo, o sea, no les gusta obedecer y estar bajo autoridad. ¿A quién le gusta? Dígame usted, y seamos sinceros, ¿a quién le gusta que lo manden? ¿A quién le gusta que lo manden? A nadie. Ahí está mi hijo, no le gusta que lo manden, pero él obedece. Y a veces no queremos estar bajo autoridad, bajo cobertura. ¿Sabes el peligro que hay cuando usted no está bajo una cobertura? No tienes, ¿sabe por qué? Porque autoridad me habla de protección, me habla de cuidado. Entonces, si yo estoy bajo una cobertura, una persona delegada por Dios, yo me siento protegido, yo me siento protegida. Amén. Entonces vivimos amargados. ¿Por qué? Porque comenzamos con la murmuración. Ay, y esto. Y el amargados, porque comenzamos a cuestionar lo que Dios dice en su palabra, porque es la palabra de Dios. Ahora bien, gloria a Dios. Santo, mi alma te alaba.
Hay otra cosa que nosotros debemos de entender, es que, y era lo que hablaba el pastor, gloria a Dios, era que hay personas que han sido heridas por gente que han estado en autoridad y han tenido una mala experiencia. Hay personas, y conozco a una persona que ha sido herida por personas con autoridad, con personas delegadas por Dios, puestas por Dios, y han sido heridas. Y cuando una persona es herida por un pastor, evangelista, cualquier ministro del Señor, cuando está herido, hay un rechazo. Entonces, hay un mal concepto acerca de esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo pretender que en cualquier iglesia que yo vaya, etiqueto al pastor, etiqueto a la pastora, etiqueto, no. Sí hay ciertamente una herida allí, porque hay ministros que sobrepasan esa autoridad, la ejercen mal, y era lo que hablaba el pastor. Decía, yo no obligo a nadie, si él porta la autoridad, él tiene autoridad, pero no obligamos a nadie, amén, en este lugar. Se le da la oportunidad a todos, sí, responsabilidad a todos, sí, ejerza, ejecute, pero gloria a Dios. Entonces este tipo de personas, cuando no entiende lo que es autoridad, porque fue herido, tuvo una mala experiencia, esta persona tiene un bloqueo en su mente que les impide sujetarse. Y vaya donde vaya esta persona que fue herido por uno, todos para él están metidos en el mismo saco. Les va a costar sujetarse donde va, pero esa persona tiene que ser libre en el nombre de Jesús, de su mente. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora anote por allí las 12 cosas. Rapidito, voy rápido. Bueno, para que usted entienda lo que no es autoridad. Lo que no es autoridad. ¿Cómo yo conozco si una persona posee la autoridad de Dios? Escríbalo allí bien grande. ¿Qué es? ¿Cómo yo voy a conocer lo que no es autoridad? La autoridad no es dominar a otros, sino es orientar. Yo tengo autoridad y como autoridad delegada por Dios yo oriento, yo no domino a nadie. ¿Me está entendiendo? Entonces dominar es orientar. Autoridad no es sobreponerse a otro, porque yo tengo autoridad, yo soy más que tú. No. Aquí lo voy a decir. Aquí hay muchas veces, y pasa, que cuando tenemos autoridad queremos ser más que los demás. Y lo digo con propiedad. Tengan mucho cuidado, porque yo soy pastora, o sea, usted me obedece, no. Aquí hay que haber una revelación de autoridad en nuestras vidas. Yo no puedo sobrepasar por encima de lo otro. Eso sí, hay un respeto, sí, respete, porque yo tengo que respetar autoridad. Pero yo como autoridad, yo no puedo pasar por encima de otro. Amén. Eso no es autoridad. El mismo Jesús ni a los demonios le gritaba, siendo el mismo autoridad. Si usted tiene que gritar para que le obedezcan, usted no está bajo autoridad. Por eso es que estoy hablando de sobreponerse a otro. Usted no tiene que gritar. Ni el mismo Jesús. Jesús lo que hacía era abrir la boca. Y muchas veces ni la abría, llegaba y con la presencia los demonios se iban. Qué maravilloso sería llegar a ese nivel, ¿verdad? Gloria a Dios. Autoridad no es dictadura. No es un hombre dictador. Que todo el mundo tiene que pensar como él. No, usted tiene que pensar como Jesús.
Usted tiene que caminar como Jesús caminó en esta tierra, amén. Autoridad no es oprimir a otros, diciendo, ya lo dije, yo soy líder, a mí me obedecen y punto. Yo soy el pastor, no. Usted obedece a la palabra de Dios y punto. Amén. Autoridad no es regir a otros, no es andar con una vara pegándole a todo el mundo, eso no es autoridad. Aquí el que daba el vara, ¿la da quién? Dios. Autoridad no es forzar a otros a que hagan lo que yo quiero. Eso no es autoridad. Lo que yo quiero. Autoridad es hacer la voluntad del Padre. Amén. Autoridad no es controlar a otro. Autoridad no es piramizar a otros. ¿Qué es piramizar? Eso lo hace el adversario. Eso no es autoridad. La autoridad que tiene el adversario es destruir, es acabar. Esa es la autoridad del adversario. Piramizar con Z. Autoridad no es someterse a otro. Yo quiero que usted entienda bien lo que es autoridad, porque autoridad hablamos de respeto, amén. Gloria a Dios. Ya voy a terminar. ¿Qué me da la autoridad? ¿Qué me da la autoridad a mi vida? En 2 de Timoteos 1:7 me dice que la autoridad no me domina, sino que me da dominio. Cuando yo tengo autoridad, cuando yo sé quién soy, a mí me da el dominio. Que dice la palabra de Dios, que Dios me dio poder, amor y dominio propio. Yo tengo autoridad para yo misma sujetarme y no caer en pecado. Eso es tener autoridad sobre mi vida. En Lucas 9:1 dice que la autoridad no se sobrepone, la autoridad imparte poder. La autoridad imparte poder a mi vida. Lo dice en Lucas 9. Y les dio poder y autoridad. La autoridad no es dictatorial, la autoridad te da mensaje. Salmo 119, versículo 105 y 2 de Timoteo 3, 16 y 17. La autoridad no te oprime, la autoridad te delega. Cuando tú tienes autoridad, no es para tú vivir todo el tiempo con una presión, una amargura, sino que la autoridad te delega. Ejerces autoridad, comienza a delegar. La autoridad no te rige, la autoridad te ayuda a regir. La autoridad no te fuerza, sino que te da fuerza. Isaías 41:10. La autoridad no te restringe, sino que te da libertad. Juan 8:31 al 32. Amén. Gloria a Dios. Dice que la palabra y la fe no funcionan si no entendemos los principios de autoridad. Lo había dicho desde un principio. La palabra de Dios con el centurión me habló de fe y palabra. Cuando la fe es accionada con la palabra, yo entiendo lo que es un principio de autoridad. Hay un reconocimiento, y lo dice en Mateo 8, dice solo di la palabra. ¿Sabe algo que cuando decían, cuando daban el testimonio, yo paso acá, oran y yo tengo fe? Y la palabra es soltada por la boca del pastor. ¿Qué es lo que produce la ausencia de autoridad? Cuando yo no tengo autoridad, cuando yo no sé ni quién soy, ¿qué produce en mi vida? Diga conmigo, ignorancia. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Si usted no sabe quién es, usted no tiene autoridad. Produce en usted ignorancia. Cada vez que ignore la autoridad en el hogar, los padres van a provocar ira en sus hijos, van a tiranizarlos y van a producir caos y confusión.
¿Dónde están los sacerdotes de esta casa? Los sacerdotes, los hombres. Escuche bien. Cada vez que se ignora la autoridad en el hogar, los padres que van a provocar la ira en sus hijos, van a producir caos y confusión. ¿Sabe por qué? Lo importante de papá en el hogar, la figura paterna en el hogar. Dios les dio autoridad al hombre como sacerdote para ser ejercida en esta tierra y en el hogar como papá. Pero cuando usted no ejerce esa autoridad, usted es el causante de un caos en la familia. Usted tiene la responsabilidad porque no está ejerciendo esa autoridad. Y cuando hablamos de autoridad, no es que yo soy el papá, usted obedece y punto. Vaya para... No, ya va. Sea sabio. Seamos sabios. Papá que estás en este lugar. Cuando la ausencia del padre, cuando no hay papá en el hogar, produce caos. Jamás mamá va a cumplir con el rol de papá. Si usted es madre soltera, si usted no tiene esposo, usted no pretenda ejercer la autoridad, el rol que Dios le dio al hombre. Olvídese de eso. No, que yo soy mamá y papá a la vez. No. Que yo soy, no. Que no. Usted es madre, usted tiene que ser mujer sabia, edificadora de su casa, con autoridad, pero jamás vas a suplir la paternidad a tus hijos. Jamás vas a ejercer la autoridad a tus hijos. Entonces es importante, papá, que estás en este lugar, la posición que te dio Dios como sacerdote y padre, no solamente en el hogar, sino acá en la iglesia, ejerciendo esa autoridad. Usted es un influenciador de caos. Imagínese usted que usted donde llega, yo soy hijo de Dios, ajá, pero en tu casa ¿qué? ¿Qué eres? ¿Dónde está la autoridad en tu casa? Vamos a revisarnos, amén. Cada vez que los padres no quieren ejercer la autoridad de Dios en la formación de su hogar, Él va a permitir que la anarquía entre en su casa, el mismo Dios. ¿Y qué es anarquía? Ausencia de poder. Usted no va a tener poder para nada. No tienes autoridad para nada. Sin autoridad la vida no tiene ningún orden. Donde no hay autoridad, no hay orden. Todo es un caos. Cuando usted no ejerce autoridad, todo es un caos, una rebelión. Sin autoridad, el propósito que Dios tiene diseñado para ti no tiene protección. Cuando usted se revela en la iglesia o en el hogar, el propósito de Dios para ti queda abortado. Esto es un peligro. Cuando usted no ejerce la autoridad, ¿para qué Dios te llamó? Hombre y mujer que estás acá, ¿para qué Dios te llamó? Estás siendo partícipe del propósito de Dios en tu vida para ser abortado. Sin autoridad, el potencial tuyo queda cancelado. Cuando tú no ejerces autoridad, ve lo que acarrea todo esto. Sin autoridad, el destino profético suyo va a ser abortado. Sin autoridad no hay funcionamiento efectivo. Andamos como ovejas sin pastor. Cuando no hay autoridad andamos locos. Andamos por ahí sin rumbo porque no hay una visión, no hay una cobertura, no hay una protección. Sin autoridad, cuando no ejercemos esa autoridad. Gloria a Dios. Vea lo que dice, lo que escribe acá. Un ejemplo. Saúl no sabía lo que estaba haciendo y Samuel le dijo: hoy ha sido quitado el reino de tus manos. Dios se ha buscado otro conforme a su corazón. Seguirás ministrando en el poder y en la unción, pero la autoridad
te ha sido quitada. Cuando tú no ejerces autoridad en tu vida, en tu hogar, en la iglesia, juntamente con el propósito de Dios, tú puedes tener poder, tú puedes tener autoridad, porque eres un hijo de Dios. Pero, perdón, como ministro tienes el poder y la unción delegada por Dios, pero la autoridad se te es quitada cuando tú no la ejerces, cuando tú no cumples con el rol. El desobedecer te quita autoridad. Dios es bueno, amén. En Hebreos 19, 15 y 16, ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Hechos 19, 15 y 16. Aquí podemos ver un claro ejemplo. Cuando Hechos 19, capítulo 19, versículos 15 y 16. Vemos un claro ejemplo de lo que acabo de hablar. Creemos que tenemos el poder, sí. Tenemos la unción, sí. Pero se nos es quitada la autoridad. Aquí podemos ver cuando los demonios le hablaron, ¿a quién? ¿A los hijos de quién? Esceva. A Jesús conocemos y a Pablo también. Pero ¿ustedes quiénes son? ¿Y cómo salieron esos hijos de Seba de ahí? ¿Cómo salieron? Revolcados, desnudos. Tenga bien claro, amén. Y los mismos, el demonio le dijo, ¿quién les dio autoridad para echarnos? ¿Quién le dijo a usted que tiene la potestad para sacarnos de este cuerpo? Dios ha sido bueno. La autoridad fluye hacia abajo, no hacia arriba. La autoridad de Dios fluye de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. El que da la autoridad, el autor de la autoridad es Jesús. Amén. No el hombre, es Jesús, Dios. Es el que ejerce autoridad, delega autoridad porque es la misma autoridad. Amén. Dios ha sido bueno. Dios no necesita un voto de confianza en el cielo. Él es Dios, Él es autoridad, Él es el rey y a Él se le obedece. Y punto. Amén. Cuando entendemos los principios de autoridad como hijos de Dios, nosotros podemos estar parados firmes con la frente bien alto y venga lo que venga, pase lo que pase, a mí eso no me va a tumbar. Porque yo sé quién soy en Cristo Jesús, poseo la autoridad delegada del Padre y por lo tanto cuando yo abra mi boca, en el lugar donde yo me pare, los demonios tienen que huir. Gloria a Dios. Yo creo que aquí a muchos les falta ejercer autoridad. Porque estoy hablando del principio de autoridad. Cuando usted conoce quién eres en Cristo Jesús. Yo soy un hijo, una hija de Dios y por lo tanto porto la autoridad delegada de Dios para ser ejercitada en esta tierra. Yo tengo que como hijo de Dios pararme en la brecha y saber quién soy. En medio del dolor, en medio de cualquier circunstancia, yo tengo que saber quién soy. Y para los que saben el proceso que yo estuve pasando, 5 meses, y ya fui sana en el nombre de Jesús, de la fibromialgia, recibí la sanidad. Pero como el adversario, y yo lo reprendo en el nombre de Jesús, no está conforme. A mí me pasó como Rosita. Estaba en ayuno, intercediendo, orando, un viernes, y sentí literalmente que cuando levanté el pie para subir ahí a la cocina, un empujón porque caí bien duro y las 2 rodillas pegaron del piso, el brazo, pues el peso todo aquí, y me comenzó a doler como que si tuviera fibromialgia otra vez. Mire, ese día le eché una reborcá al enemigo y le dije, te equivocaste,
Tú no sabes con quién te metites. Te metites con una hija de Dios. Y eso me molestó. Me molestó porque yo tengo que molestarme con el adversario. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino con quién. Contra principados, potestades, gobernadores, hueste de maldad. Y me paré como toda una hija de Dios y le hablé con autoridad. Y le dije, no sabes con quién te metites. Te metites con una hija de Dios. Y ahí comencé, tuve una lucha, reprendiendo, atando, haciendo lo que el Padre me iba indicando. Y aquí estoy, parada en la brecha. Y a mí nada me va a detener. Nadie me va a detener. Porque soy una hija de Dios que posee autoridad y poder en esta tierra para ser ejecutado en cualquier territorio donde Dios me mande. Amén. Entonces, autoridad es obedecer, hacer la voluntad de Dios y listo. Y punto. Cuando usted no obedece, usted pierde autoridad. Cuando usted no obedece, usted se comienza a preguntar qué está pasando en mi vida. ¿Por qué me está pasando esto? Dios mío, las 7 plagas. No, revísese. Hay algo que está por allí que necesita revisarse, porque cuando usted peca, usted pierde autoridad.